Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Bienvenidos a Ojo con el Metal, a una nueva Metal Vista. En esta ocasión con un gran maestro, un increíble músico que tenemos la oportunidad de traer aquí al canal, como es el maestro Javi Pereira. ¿Cómo está, maestro? Hola, buenas tardes desde Inglaterra. Un placer estar aquí. No, un privilegio tenerlo por acá como invitado. Piedad en su momento nos habló de la trayectoria de usted, de la música que compone y yo tenía mucha ilusión y qué bueno que por fin se pudo esta charla. Entonces se lo agradezco infinitamente. Y me gustaría comenzar esta charla justamente preguntándole cómo son sus inicios en la música, cómo es que descubre su habilidad en esto de la composición. Bueno, lo primero, te agradezco mucho el comentario. Lo segundo, por favor, no me hables de usted. Háblame de tú, tutéame, que no soy tan mayor. Así que no te preocupes. Con respecto al tema de cuándo empecé mi andadura en la música, digamos que empecé directamente con la música desde que soy bien pequeño. Yo estuve estudiando piano en una escuela de música a la edad de 8 años. Pero no me introduje en esto de componer y de grabarme activamente hasta bien entrados los 14 o 15 años, cuando la tecnología para ordenadores, para poder grabarte desde casa, estaba aún en pañales. Existían cosas, pero evidentemente por aquel entonces eran demasiado caras y la única manera que había de conseguirlas era a través de medios, pues algo espurios. Así que todos hemos empezado por ahí en alguna medida, mayor o menor, pero mi andadura fue empezando más por curiosidad que por otra cosa. Me integré como teclista en una banda local de la ciudad de la que vivía por aquel entonces. Yo cuando era un adolescente no vivía en la ciudad de la que soy nativamente, por razones familiares. Y por amigos en común, entré de teclista en una banda de metal de esa localidad. La ciudad se llama Melilla. Y yo tenía 14 o 15 años cuando eso sucedió. Y ellos fueron los que me introdujeron en este mundo de grabarse, de componer. Yo improvisaba cosas en casa cuando estudiaba piano, pero lo que es hacer una composición activa no fue hasta ese entonces, hasta que tuve unos 15 años de edad. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Lo recuerda? Sí, el grupo se llamaba, ya el grupo está extinto, el grupo se llamaba Edone. ¿Y cómo era ese proceso con ellos? Porque pues las primeras veces uno va practicando, va aprendiendo y pues es prueba y error, como siempre, ¿no? Yo solamente con esa banda compuse un tema para ellos. Pero después de eso, pues empecé a componer temas para mí mismo y hice algunas canciones, las fui subiendo en un foro de música en español llamado Hispasonic, que aún sigue en activo. Y a raíz de eso, pues empecé a curiosear más con el tema de composición, producción, arreglismo y empecé a compilar una serie de canciones, una serie de temas que conformarían algo que en su momento yo llamé el proyecto híbrido. Ah, que era justo lo que me estaba comentando antes de cámara. Ujú. ¿Cómo surge esa idea del proyecto híbrido? El proyecto híbrido lo llamé tal que así porque es un poco una mezcolanza de diferentes estilos. Yo, a pesar de que bebo mucho del metal, bebo mucho del rock, intento no encerrarme en un único estilo. Yo soy de la firme opinión de que cada estilo, cada género, cada sonido tiene su momento. Puedo pasar de algo más electrónico, y estamos hablando de por aquel entonces que lo más industrial, lo más electrónico que había era Fear Factory. Pasar de algo más electrónico a algo incluso más rapeado, a algo más power metal, a algo más metal sinfónico o algo más comercial, otro más arena oriented rock. Intentaba no circunscribirme en algo porque escuchar lo mismo una y otra vez, pues se me hace aburrido. Y a nivel compositivo, incluso más.
Así que intenté hacer una mezcla de diferentes estilísticas, de diferentes géneros, y por eso lo llamé o lo bauticé como proyecto híbrido, porque no es un único estilo en sí, son diferentes variaciones, diferentes géneros. Me había topado con que había tenido grandes, no sé si fueron colaboraciones o fueron como apoyo musical, pero estaba aquí Juan Nadal de Dragonfly. Él era el bajista del proyecto híbrido. Fui de hecho hasta su casa para que él grabase las líneas de bajo. ¿Cómo era trabajar con él? La verdad es que muy divertido. Él fue muy amable de invitarme a su casa. Yo me traje por aquel entonces un ordenador portátil y una tarjeta de sonido más bien pequeñita. Métodos muy rudimentarios, pero que al final funcionaban. Y el proceso pues fue bastante rápido. No tenía tantos temas, eran canciones a nivel de bajo bastante sencillas de tocar, pongámoslo así. Y se grabó en, creo que fueron 2 días o algo así. Ah, súper rápido, entonces. Ujú. Sí, no tenían demasiada complicación, la verdad. A nivel de bajos eran bastante directas. No, y también me imagino que cuando uno ya trae la idea muy marcada es más fácil trabajarlo, ¿no? Y todo Exacto. fluye de una forma más efectiva. Exactamente. No di demasiada rienda a la improvisación. La partitura era la que era y es como, tócala así. Porque por aquel entonces los bajos por librería MIDI, los bajos sintéticos, pues la calidad dejaba un poquito que desear. Pero bueno, es como lo que decíamos, ¿no? También uno va aprendiendo, uno va mejorando su técnica, va cambiando por también las herramientas, porque no es lo mismo lo Totalmente. que había hace 20 años que lo que hay ahora. Totalmente, totalmente. Esto es como estudiar medicina. Uno no deja de estudiar. Uno no deja de mejorar. ¿Alguna vez se imaginó cuando estaba en la carrera también dedicarse a esto de la música? Porque sí son dos, digamos, ramas muy diferentes, entonces son dos mundos completamente diferentes. A ver, yo he sido músico antes que ser enfermero, que por cierto, yo llevo siendo enfermero desde hace ya 19 años. Y básicamente para mí la enfermería es una manera de sustentar mi verdadera pasión, que es la música. Evidentemente, trabajar de la música es bastante incierto a menos que tengas una base de clientes, una base de artistas bastante grande o el suficiente volumen de trabajo como para poder permitirte dejar de lado el trabajo que te da el sustento. Porque yo soy avaricioso, yo soy ambicioso, pero no soy idiota. Así que esto es, como dijo un experto en oratoria español llamado Fernando Miralles, del cual me encanta su trabajo, es hacer la técnica del mono, que es agarrar una liana, en este caso el trabajo que me paga las facturas, e ir agarrando otra liana, que sería mi verdadera pasión. Que si me da algún reporte económico o me da algún ingreso, bienvenido sea, pero esta no la suelto, porque hay que ser consecuente y hay que ser responsable, y hay facturas que pagar. Ya, mira, si yo quisiera vivir de la música, entraba al electro latino porque de todos los géneros que hay hoy por hoy, ese es uno de los que mayores beneficios económicos reporta a nivel anual y a nivel mundial. Como evolución musical, voy a intentar recordar porque esto fue hace mucho tiempo y yo ya difícilmente recuerdo lo que tuve para almorzar ayer, así que paciencia, por favor. Empecé con Edone cuando tenía 15 años, esa fue mi primera andadura con un grupo. Bueno, miento, antes fui guitarrista de una banda de black metal con un grupo de amigos de la misma ciudad, una banda que se llama Reaper. No tenemos nada grabado, nada publicado, pero fue la verdad una experiencia bastante divertida. Después entré como teclista en esta banda de Melilla llamada Edone. Al final, por estudios y por cosas varias, dejé la banda y en la misma ciudad me integré por primera vez como vocalista en una banda de, digamos, rock progresivo llamada Contra Natura. No hay nada grabado, no hay nada publicado. Después de eso empiezo mis estudios universitarios. Y ahí me surge la oportunidad de hacer una audición como vocalista saltando el charco, yendo a los Estados Unidos.
Sería como vocalista de la banda de metal progresivo o de Gent Periphery. La cosa es que, evidentemente, soy estudiante, ahí hace falta pagar un visado para ir a los Estados Unidos, no tengo el dinero, no tengo los medios y al final, pues, no pudo ser. Con lo cual, eso, pues, quedó ahí. Aún así, mantuve el contacto y sigo manteniendo el contacto con algunos de los miembros. A raíz de eso, pues, musicalmente, compongo alguna que otra canción para mí mismo, y empiezo a introducirme en el mundo de la producción musical. Lo que viene siendo mezcla, mastering, hacer arreglos, etc. Y es algo que, sinceramente, no esperaba que me fuese a gustar más incluso que ser vocalista. Al final descubrí que eso era mi pasión, pues, en el último año de mi carrera de enfermería. Fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer. Pero evidentemente, teniendo una carrera universitaria ya en ciernes, a punto de terminarla, pues termino esta carrera y digo, termino esto, como es un trabajo dentro de lo que cabe seguro, porque otra cosa no sé, pero enfermos nunca faltan en el mundo, por desgracia. Pero digo, utilice esto para sustentarme el pagarme unos estudios o el intentar crear mi propio negocio. Dicho esto, ahorré suficiente dinero como para estudiar 2 años de técnico superior de sonido en otra de las que considero mis ciudades en las que más he vivido, que se llama Málaga, es en el sur de España. Y ahí estudio 2 años en una academia privada de técnico superior de sonido. Evidentemente, las salidas que hay, a menos que conozcas a alguien o a un amigo de otro alguien, son pocas. Y el tiempo trabajando en enfermería, pues me consume mucho, mucho, mucho tiempo. Con lo cual lo tomo como algo bastante más secundario. Y no ha sido que he empezado a tomar las cosas más en serio hasta la época de la pandemia, hasta que llegó el 2020. Ahí fue cuando decidí dar el salto. Esto hablando en temas de producción y de mezcla. Si nos metemos ya en el mundo de ser vocalista, entré en el 2017 en una banda madrileña llamada Juggernaut de thrash metal. Bueno, originalmente thrash metal, pero al final no pude evitar añadirle pues elementos orquestales o electrónicos para hacerlo un poco diferente. Eso fue en el 2017, entré como vocalista y me encargué de la mezcla del álbum que tuvimos debut, Out of the Ashes. La cosa es que, claro, yo llevaba viviendo aquí en Inglaterra desde 2015. Todos ellos están en Madrid. Con lo cual, el tema de ensayar, pues era prácticamente nulo. Yo practicaba en mi casa, me ponía las canciones, quitaba la pista de voz y me ponía a cantar por encima, porque como nosotros íbamos siguiendo una guía, un clic, un metrónomo, pues en principio, si sigo el metrónomo, va a sonar igual todo el tiempo. No es que vayamos a acelerar, vayamos a frenar. Porque al tener orquestas y al tener sintetizadores, obligatoriamente tienes que tener un metrónomo, tienes que tener una guía de tempo. Porque si no, entras, las orquestas suenan más tarde o suenan antes de tiempo. Así que fue bastante lioso. Y los únicos conciertos que dimos fueron en China. Oh. Hicimos una pequeña gira de 13 días. Bueno, iban a ser de 14, pero se nos cancelaron el último concierto y fue por el norte de China. Una experiencia que tengo que decir que como banda fue muy divertida, pero como tour fue horrible. ¿Se puede preguntar por qué? Pues porque, para empezar, había muchísimos problemas de comunicación por parte del tour manager. Habían problemas de infraestructura. Empezamos, por ejemplo, a nivel de alojamiento, de localizaciones y tal, empezamos con un presupuesto aquí y conforme fueron pasando los días hizo una curva así. Empezamos con un nivel bastante bien y acabamos
creo que el último día nos vimos en los dormitorios de un restaurante en un pueblo en mitad de la nada en China, con unas habitaciones que las camas estaban hechas de piedra, no había colchón, eso era piedra sólida, menos mal, y pusieron una sábana encima, menos mal que no nos dio por saltar y probar, porque si no es que nos partimos algo. Las paredes eran de papel pintado que estaba desconchado, tenía moho negro en las esquinas, pero lo mejor de lo mejor fueron los cuartos de baño. Los calentadores de agua estaban de color rojo por el óxido, totalmente rojos, y al lado de la campana de la ducha había un prolongador de corriente, unos enchufes colgando, justo debajo donde el agua cae. No era simplemente insalubre, era peligroso. Así que sí, como tour fue regular. Pero como experiencia de la banda nos llevamos una cantidad de anécdotas que no podíamos parar de reír. No podíamos parar de reír. Y pasaron muchísimas cosas en esa gira. Muchísimas. Dimos conciertos hasta solamente para 7 personas. Wow. Luego fuimos al día siguiente a Pekín a dar un concierto en un festival de thrash metal, que eso sí estaba más lleno, eran 1000 y pico personas, pero pasamos de 7 a 1000. Habían partes en las que el guitarra se conectaba un altavoz pequeñito, un altavoz de guitarra pequeñito, enganchado al cinturón, se conectaba la guitarra, iba por las calles pidiendo a la gente, vamos a dar concierto en esta sala, por favor, venid, necesitamos dinero, tal que así. Todo en inglés. Y la verdad es que en China, la mayor parte de los sitios a los que íbamos, muy poca gente hablaba inglés. Así que... sí, fue un tour difícil. ¿Cómo es el público chino? ¿Difícil de complacer? El público chino... hay opiniones mixtas, la verdad. He encontrado gente que te mira, no le cambia la expresión, y luego gente que... recuerdo que había una pareja que eran... vamos, les encantamos en el primer concierto y nos fueron siguiendo a todas las fechas en todos los sitios. Wow. Pero era una pareja. O sea, pues hay como todo. Hay como todo. Hay gente que va a muerte contigo y hay gente que pues les da igual. Porque nosotros al fin y al cabo éramos unos occidentales que estábamos ahí haciendo música y eran como, pues muy bien. Sí, bueno, también me imagino que ha de ser como fresco, ¿no? Para ellos el poder ver una banda también de fuera, porque pues generalmente es la música que ellos hacen, ya sea de metal o de otros géneros, pero El metal no está muy presente en China, te lo digo. Es un nicho muy pequeño. Ellos van más por la música tradicional. Porque ten en cuenta que estamos hablando de un país comunista, aunque con un fuerte componente capitalista, es hipercapitalista, pero tiene unas políticas comunistas y hay una alta censura. Y eso se nota cuando llegas al país. Porque lo primero que te pasa es que no puedes utilizar WhatsApp, no puedes utilizar Facebook, no puedes utilizar Instagram. Está totalmente censurado. No puedes utilizar nada de eso, nada que provenga de Occidente o que no haya sido aprobado por el gobierno chino. Con lo cual, no podíamos utilizar ni los mapas para orientarnos. Tuvimos que recurrir a una red de internet privada, a una VPN, para poder movernos y aún así la calidad que nos llegaba era bastante baja, nos llegaba muy poca información y yo era uno de los pocos que podía conseguir información en el mapa. Así que yo básicamente era el guía. Y claro, todo escrito en caracteres chinos, pues tampoco ayuda. eso es otra, el tener que traducirlo, porque El traductor no complicado. funcionaba tampoco. Ah, no, entonces sí fue un caos. Ya te digo que como tour fue una experiencia horrorosa. Como anecdotario fue de las mejores experiencias, pero como tour, horrible, horrible. O sea, al final esas experiencias te ayudan muchísimo a crecer, pero en su momento yo creo que uno no las disfruta, ¿no? O sea, estás como presionado, No. estás así de ya que se resuelva esto, pero Exacto, es mucha incertidumbre y pasaron cosas muy, 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 muy fuertes, pero eso daría para otro podcast. Vamos, yo eh, cuando volví
aquí a Inglaterra y me preguntaron cómo fue. Vamos, me hicieron falta 3 días para contar todo a todo. Pues bueno, eso fue mi andadura con Juggernaut. Ahora de momento estamos en un parón porque evidentemente cada uno tenemos nuestra vida, nuestros proyectos aparte. Uno de ellos trabaja de psicólogo, el otro está trabajando como operario de cámara, ahora está trabajando para eventos. Es decir, utiliza drones para conciertos en directo y tal, se sacó la licencia, hace filmaciones también. Luego el bajista dejó la banda, se unió a otra banda y el que era el otro guitarrista, el guitarra solista, que es el hermano del batería, pues él trabaja como guitarrista de sesión en musicales, con otras bandas. De hecho, creo que está trabajando, lo último que supe es que es el guitarrista para los shows en vivo de un cantante español, se llama Sergio Dalma. De momento eso es lo último que supe, las últimas actualizaciones que tuvimos. Aunque el guitarrista principal de la banda, Dani, pues él estuvo componiendo temas y posiblemente puede que haya un prospecto para un segundo álbum. ¿Calderón? Ajá. Ese es el proyecto que nació a raíz del coronavirus. Es un estudio, bueno, de hecho aquí estoy en la cabina principal. Es un estudio de mezcla y mastering remoto. También ofrezco otros servicios como producción, edición y por mi parte también hago coaching vocal y trabajo de vocalista de sesión para otras bandas. Empezó con otro nombre, se llamaba The Red House Studios, pero el problema es que en Inglaterra había un estudio con un nombre bastante similar y me fui a dar cuenta hace 1 año y medio, con lo cual, pues, para evitarme problemas legales o algún litigio, decidí cambiarle el nombre y auné dos conceptos que para mí se parecen mucho, que es mezclar música o hacer música y cocinar. Porque al fin y al cabo no deja de ser lo mismo. Los géneros son como las diferentes gastronomías, los instrumentos son como los ingredientes, el editar las grabaciones de los instrumentos es como pelar patatas, cortar pescado o descamarlo, etcétera. Luego llega la mezcla, que es ponerlos todos en una sartén o en una olla, empezar a cocinarlos, echarle los ingredientes, que sería ponerle los efectos y tal, y ya al final llega el mastering, que es poner los adornos y la presentación. Y ya. De este proyecto es donde viene también la relación con la diversidad de bandas, porque me encontré, pues no nada más con Hedon, sino con varios grupos. Entonces, de aquí viene ese acercamiento. El acercamiento con Hedon llega desde hace ya 15 años. Yo conocí a Hedon, no conocí directamente a Hedon, conocí a Andy Martínez. Bueno, para mí seguirá siendo Andrés, no Andy, pero también por los años que llevamos conociéndonos. Lo conocí por MySpace, Uf. cuando Internet era campo. Pues lo conocí por MySpace, de esto que empiezas a mirar un perfil, otro perfil, y de repente me encuentro con el perfil de este muchacho y tenía, dice Andrés Martínez, y tenía demos, Hedon, y tenía una canción llamada Tu Frustración, de una demo que grabaron hace muchísimo tiempo, y cuando escucho la voz, digo, joder, ¿cómo se parece a Leo Jiménez? Y me puse a hablar con él, empezamos a hablar, ta, 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 ta. Llegué a ir a su ciudad, a conocerlo en persona, me invitó a su casa, estuve 2 días, estuvimos charlando, tal, y a los años, pues contactó conmigo y dijo, oye, mira, que queremos grabar un álbum, nuestras canciones, incluyendo Tu Frustración. Y se vinieron a Ceuta, a mi ciudad natal, a grabar en el dormitorio de mi casa. Se quedaron, creo que fue 4 días aproximadamente. Y estuvimos ahí, estuvimos grabando, les mezclé, les mezclé el álbum. También porque entonces ellos no tenían ni guitarrista ni baterista, así que yo me encargué de eso. Fue todo programado, baterías y guitarras.
Y al tiempo, pues Andrés se fue para 037 como vocalista y Hedon quedó en un parón. Pasan los años y Andrés me vuelve a contactar para decir, oye, voy a volver a retomar Hedon. Vamos a trabajar en un álbum. Y le recomendé que grabaran en el estudio de un amigo mío, Higinio, que vive en una ciudad del sur de España llamada Motril, que de hecho fui vocalista temporalmente en una banda que tuvo llamada Inner, pero otra vez duró poco, duró un año, 2 años, porque cada uno vivía en una ciudad distinta de España, así que pues no pudo continuar. Les recomendé que grabaran en su estudio porque él estaba empezando a construirlo, grabaron el álbum Cicatrices. Yo comezclé ese álbum conjunto con Higinio, hice una premezcla, Higinio se encargó de terminar la mezcla y publicaron Cicatrices allá por 2018, creo que fue, 2018. Llega el coronavirus, el mundo se para, pero la música no. Sorprendentemente, el 2020 fue el año en el que empecé a estar más activo a nivel de producción y de mezcla. Me contactan los chicos de Hedon. Ellos tenían la idea de que yo fuese a España con mi ordenador, con mis equipos, a grabarles. Pero, teniendo en cuenta cómo estaba el mundo en ese momento, pues probamos la alternativa de hacer las grabaciones de forma remota. Ellos desde su casa y yo desde la mía. Y con el desarrollo de tecnologías como Zoom, WeTransfer, etcétera, pues vimos que se podía hacer. Y conseguimos hacer una grabación totalmente remota. Y puedo hacer la mezcla desde aquí, hacer revisiones con los chicos a través de plataformas como Zoom, más raramente Skype, porque Skype a la hora de compartir sonido, pues no tiene muy buena calidad. La calidad del sonido aquí baja en favor de que la calidad de vídeo sea más rápida o la transferencia sea más rápida. Pero conseguimos sacar un álbum que para ellos, claro, les supuso ya el pistoletazo de salida, que fue Genesis, en el 2020. 2 años más tarde me vuelven a contactar y empezamos con el trabajo del segundo álbum, Éxodo. Aquí ya la tecnología había avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el hacer grabaciones remotas, mezclas remotas, fue muchísimo más sencillo. Y ahora, hoy por hoy, que estamos trabajando de nuevo, por ejemplo, lo último con lo que trabajamos fue en su versión de Fiesta Pagana, de Mago de Oz. El proceso ha sido como la seda, con las nuevas tecnologías que tenemos ahora. Es tan suave, tan poco problemático y encima con una revisión de las mezclas en tiempo real y con una calidad de sonido muy buena. Miro atrás a 2020 y fue un logro el haberlo hecho con los medios que teníamos. Sí, creo que fue un tiempo en el que pues nadie se lo esperaba, ¿no? Esa pandemia que al final nos encerró a todos y que limitaba el cómo poder relacionarnos, el cómo poder trabajar. A mí, por desgracia, nunca me faltó trabajo porque, recuerda, soy enfermero. Así que... Y de hecho trabajé en la unidad de coronavirus, recién abierta. A mí me llegaron los primeros pacientes de Inglaterra, porque yo trabajo encima en uno de los hospitales más grandes que hay en Inglaterra. No trabajo en Londres, menos mal, porque ahí era incluso peor, pero me llegaron bastantes casos en el este de Inglaterra. ¿Cómo fue el sobrellevar eso? Porque pues sí fueron muchas vidas. Sí, Muy jodido, fue muy jodido. De hecho, no me puedo creer que fue hace ya 5 años que eso sucedió. Pero fue un momento a nivel personal y a nivel profesional bastante jodido, porque yo iba mínimo a razón de un muerto por día.
Lo máximo que he llegado a tener en un turno de 12 horas, creo que fueron 9. Por coronavirus, ojo. Esa sensación de aislamiento, esa sensación de que ellos morían básicamente solos. Pero eran personas mayores, eran personas muy frágiles, pero los que peor estaban eran los que eran jóvenes. Los que eran jóvenes y tenían un sobrepeso significativo, pues ellos se llevaban la peor parte, porque no podían respirar y tenían bastantes efectos muy desagradables que no voy a mencionar aquí. Pero fue una etapa que a nivel profesional, pues se podría decir que fue incluso un poco traumática, ¿eh? Sí, es que es un tema muy delicado, la verdad. Ujú. La verdad es que sí. Pero no, o sea, la verdad, admiración completa hacia ustedes, hacia los doctores, porque ahora sí que les tocó lo más pesado, lo más difícil y muchos lo, como se dice, se lo aventaron, o sea, Claro. Fue mucha incertidumbre, muchísima. Y yo encima agarré el coronavirus en final de marzo, principio de abril de 2020, cuando no había ni vacunas ni nada. Me lo pegó un paciente. A Dios gracias, solamente quedó en unas fiebres muy altas que me daban de repente ya casi a los 40 grados y que perdí el sentido del gusto pues por mes y medio. Pero aparte de eso no me quedaron secuelas ni nada por el estilo. Yo tengo compañeros de profesión a los que les han quedado secuelas de haber agarrado el coronavirus en su fase más temprana. sí, mucha gente sí quedó con Ujú. secuelas. Sí, a nivel pulmonar, algunos a nivel cardíaco, pues sí. Era un virus del que se sabía poco, solo se sabía que se propagaba muy rápido y la forma de atacarlo, pues, o de defenderte de él, o al menos tener medidas de protección, pues yo recuerdo que era un día veníamos con el plan A, al día siguiente plan B, al día siguiente vuelta al plan A, al día siguiente plan C con ciertas partes del B. Todos los días era una reunión con los doctores de enfermedades infecciosas, con los especialistas, e ir cambiando plan tras plan, tras plan, tras plan. Era muchísima incertidumbre. Bueno, para tocar el tema de Obsidious, de la banda, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo nacen las primeras ideas de la banda? Mi andadura con Obsidious fue un poco fortuita o por casualidad. Yo estaba de vacaciones en Italia y recuerdo que el guitarrista Rafael me mandó un mensaje directo a Instagram. Me dijo, hola, mira, estamos haciendo una audición para buscar vocalista, un amigo en común nos ha recomendado que te hagamos una prueba y tal. Y claro, yo estaba de vacaciones y tuve que esperar a volver a Inglaterra para poder hacer la prueba. Hice la prueba, me escuché la música, hacían un género del cual no estaba familiarizado en absoluto, que es el technical death metal. Yo, la única banda que había oído, y solo de oídas, de ese género, es una banda llamada Beyond Creation. Pero, aparte de eso, no tenía ni la más mínima idea de cuáles eran los clichés del technical death metal. Así que yo simplemente escuché la instrumental que me mandaron y yo pues grabé lo que a mí, o al menos para mis oídos, sonaba mejor. Les mandé la prueba y al final resulté seleccionado. Fui el último en entrar y al final me seleccionaron a mí. Creo que fueron, si mal no recuerdo, creo que fueron 20 personas las que audicionaron. Y una de las cosas por las que me escogieron fue básicamente porque cantaba melódico, que eso es algo que por norma general en el technical death metal no se hace. Luego vine a descubrir que hay una banda que lleva ya tiempo, que hacen death metal técnico, llamada Neobliviscaris, que sí que mete bastantes melódicos por aquí y por allá.
pero que no es básicamente algo que se haga al uso, de tener canciones con gran contenido melódico. Y yo, que tengo un background, sobre todo en mi adolescencia, de power metal, pues evidentemente no me voy a poner como Michael Kiske o como alguien de ellos, porque el género no lo pedía, pero sí podía ponerme, por ejemplo, a hacer voces al estilo Russell Allen de Symphony X, que es una voz un poquito más cruda, pero no me voy a poner a cantar al estilo Stratovarius. Si la canción no me lo pide, evidentemente, porque esa es una cosa que hay bastantes músicos que se les olvida, que es que nosotros como músicos tenemos que servir a la canción, no al revés, la canción no nos tiene que servir a nosotros, porque luego nos encontramos con bastantes problemas de ego, de lucimiento, de el foco para mí. Y claro, nosotros simplemente somos unas herramientas, somos unos instrumentos, nunca mejor dicho, en servicio de la música. Claro, pues al final lo que estás vendiendo es lo que estás generando. Entonces, ¿cómo vendes tu imagen y no le das la atención completa al producto? Exacto, exacto. Hay que saber diferenciar el continente del contenido. Hay que saber diferenciarlo porque eso es como, pongamos, un frasco de perfume. El diseño del frasco puede ser muy bonito, muy llamativo, pero o un logo de una compañía. Lo mismo, es lo que primero llama visualmente, pero si lo que ofrece no está a la par con lo que te muestra de primeras, porque no nos neguemos, siempre las primeras impresiones cuentan a pesar de que cualquiera te va a decir, no, es que tienes que conocer a la persona, pero en los primeros 5 segundos, las personas te van a hacer un escáner de arriba abajo basado básicamente en sus preconceptos, en sus sesgos y en la impresión que le des. Eso es algo a tener en cuenta también. Pero evidentemente tiene que haber una correlación entre la imagen que proyectas y el servicio que ofreces. Y eso es algo que muchas personas se les olvida. Se centran mucho más en el continente que en el contenido. Porque de qué vale tener un diseño muy bonito y luego lo que te ofreces es mediocre. Es como, hablando mal y pronto, es como ponerle purpurina a una mierda. No deja de ser mierda por mucha purpurina que tenga. Claro, es que al final también es cierto que hay muchos grupos que luego intentan maquillar lo que están haciendo con el vestuario, con el cómo montan el escenario, pero Ujú. al final escuchas la música y no te genera lo que te debería de generar, o sea, no te sientes identificado y al final si no te sientes identificado, pues con menos atención lo vas a querer escuchar. Exacto, exacto. Mucha pompa y circunstancia, pero luego no hay contenido. ¿Cómo es el proceso de producción con la banda? Con la banda, pues yo ya entré en un estado bastante tardío. Ellos ya tenían las canciones compuestas, solamente les hacía falta un vocalista que pues empezase a escribir letras y a componer voces. Ellos se separaron de Obscura allá por inicios del 2020 y empezaron a crear el proyecto de Obsidious, creo que fue en abril de 2020. Yo me uní a ellos en agosto de 2020. Y claro, ellos ya tenían el trabajo hecho, yo simplemente tenía que hacer mi aporte a nivel de escritor y de componer voces. Poco aporte tuve a la hora de componer. Sí que es cierto que hice algunos arreglos e intenté mejorar la música en la medida de lo posible. Algunas canciones pues tuvieron más arreglos que otras. De hecho, yo creo que la canción que más vueltas de tuerca tuvo fue la de Sense of Last, que fue nuestro segundo single. Ahí fue la canción en la que más mano metí a nivel de arreglos y de conceptos. Lo que sí, yo ni mezclé ni mastericé ese álbum. Ese trabajo fue dado por un amigo del resto de la banda, con los que han trabajado ya desde hace bastante tiempo, llamado Víctor Santura. Pero el proceso fue pues online porque, volvemos a recordar, estábamos en la época del coronavirus
Y fue para la creación de nuevas bandas fue un tiempo o muy malo o muy bueno. No había término medio, porque teniendo en cuenta que habían tantas limitaciones, o bien te viralizabas por internet, o bien no tenías la exposición suficiente. Así que el proceso creativo en ese aspecto, pues fue bastante curioso, porque, una vez más, yo grabé desde aquí. Yo grabé desde aquí, con este micrófono con el que estoy hablándote ahora. Con ese fue con el que grabé las voces del álbum. Después, evidentemente, me llegó patrocinio de una marca de micrófonos. Tengo un micrófono bastante mejor que solamente utilizo para grabaciones que lo requieran. Para todo lo demás utilizo esto. Y el proceso, pues, fue bastante curioso porque fueron muchos emails de ida y de vuelta, muchos mensajes de WhatsApp, muchas reuniones. Teníamos por aquel entonces un manager con el que teníamos reuniones quincenales a través de Discord. Fue una etapa bastante, bastante rara por cómo se daban las cosas, pero al final el resultado, pues bueno, el resultado habló por sí mismo y fue que esto a mí me encantó, fue bastante polarizante al inicio, sobre todo con el primer single, Iconic, que los seguidores de Obscura, los que llevan siguiendo Obscura desde el álbum Acroasis, el álbum Diluvium, pues estaban a la espera de que Obsidious fuese una continuación de esos álbumes. Así que empiezan con una instrumental muy progresiva, muy al estilo que hacían en esos álbumes anteriores de Oscura, y de repente aparezco yo, el nuevo, abro la boca y comienzo a cantar melódico. La mayor parte de la gente hizo como, ¿qué? ¿Qué? Claro, fue un choque porque la gente se espera a alguien dando guturales, haciendo growls, y de repente empiezo a cantar ahí, ¡ah! Y es como, ¿disculpa? Sí, fue muy polarizante. Hubo gente que detestó eso hasta lo más profundo de su ser y hubo gente que le encantó. No hubieron grises. Algún que otro gris hubo, pero la gente era o blanco o negro y a mí eso me encantó. Y a mí, por ejemplo, que me hagan malas críticas, pues normalmente no me afecta, no me afecta en lo personal. Porque, a ver, gustos hay como todos. Te puede gustar, te puede no gustar. Eres libre. Yo no soy macarrones para gustarle a todo el mundo, ni soy dinero para gustarle a todo el mundo. Eso yo ya lo sé. Pero a nivel de exposición y a nivel de que empiecen a hablar, pues a mí eso me gustó. De hecho, yo Claro, me divertía muchísimo leyendo los comentarios negativos hacia mi persona. Me divertía muchísimo. veo que también pues al tener integrantes en Austria, tú que estás en Inglaterra, o sea, ¿cómo es esto de la comunicación? Porque, a ver, no es lo mismo juntarte con la banda, digamos, cada semana, cada 15 días, a estar en 3 países diferentes. Ni ellos se juntan entre ellos tan a menudo, porque uno de ellos vive en Alemania, los otros dos viven en Austria, diferentes ciudades. Yo vivo aquí en Inglaterra, pero lo bueno que tengo es que son personas con un conocimiento musical increíble. Tienen un bagaje musical, tienen una técnica, tienen unos conocimientos académicos que son brutales. Brutales. Y una persona que ha estado durante 10 años en una escuela de música estudiando piano, poder hablar con otras personas en el mismo idioma musical, pues se agradece, no te haces una idea. Y encima lo mejor de todo es que los 4 integrantes de la banda estamos más que familiarizados a practicar con un metrónomo. Tenemos ese tipo de formación, con lo cual, cuando nos toca hacer conciertos, quedamos el día antes en la ciudad del baterista, vamos todos, ensayamos un día y después a correr, a echarnos a carretera y manta, dar los conciertos y ya está. Porque precisamente, porque como nosotros tenemos esa formación musical académica previa, pues
No es que tengamos que ir a ensayar todos los días, podemos hacer los deberes desde casa y ya después hacer una toma de contacto antes de los conciertos, discutir sobre qué es lo que vamos a tocar, cómo lo vamos a tocar, cómo va a ser nuestra interacción con el público, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más importante para mí, aparte de eso, es el ambiente que hay dentro de la banda. Yo llevo 4 años y medio con estos chicos. En ningún momento hemos tenido ninguna discusión. Podemos tener nuestras diferencias, evidentemente, como todos, pero jamás hemos tenido un momento de mal rollo entre nosotros. Ojo, entre nosotros nunca hemos tenido ningún mal rollo. Siempre que hemos estado en carretera ha sido todo risas, ha sido cosas muy random. Y yo aparte, dentro de la banda, puedo decir que soy el más payaso. Después el bajista me sigue, pero claro, también es cuestión de conocerlos. Cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. Nosotros 4 somos totalmente diferentes como personas, como individuos somos totalmente diferentes, diferentes personalidades, pero muy diferentes. Cuando hacemos música, pues claca. Ahí es cuando conectamos. Pero la cosa es que nuestras personalidades no son incompatibles entre sí. Yo la verdad es que cada vez que estoy con ellos, yo me lo paso pipa, me lo paso genial. Siempre estamos con las tonterías, siempre acabamos riéndonos por algo. Los tramos en carretera, cuando tenemos que poner la radio para entretenernos, madre mía, eso es un espectáculo. Porque ponemos de todo lo que no te puedes ni imaginar lo que ponemos. Así que es divertido, es divertido. ¿Es complicado ponerse de acuerdo para la música que quieren escuchar? Ay, no, eso está clarísimo. El que es copiloto es el DJ. Fin. Ah, ah, bueno. El copiloto es el DJ. Cada uno en la furgoneta tiene un papel designado. El conductor, evidentemente, conduce. El copiloto es el DJ. Los del asiento de atrás son los que se encarga de proporcionar comida al piloto y al copiloto. Ahí cada uno tenemos nuestro rol. Eso está excelente, porque luego también, pues de cualquier tema se puede volver como, Ah, sí, hablamos de no todo. una discusión, pero sí un malentendido, cosas así, ¿no? Ah, no, 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 no. Yo ahí todos lo tenemos muy claro. De hecho, gracias a Dios en la banda, dentro de la banda, no tenemos problemas de ego entre nosotros. De hecho, es tanto así que, mira, en estos últimos conciertos que hemos dado en diciembre, pues hubo una de las fechas en las que nuestro baterista Sebastián no pudo venir porque se encontraba muy enfermo y no pudo asistir. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Los 3 restantes dimos el concierto y simplemente le dimos, sampleamos las baterías del álbum. Él no estuvo, pero las baterías del álbum iban sonando a la par que la música de fondo y dimos el concierto. Eso es algo que tenemos claro. Si somos el 75% de la banda, aún podemos dar el show. Pero en el momento en el que falten 2, se cancela. Porque no tiene sentido. No tiene sentido ver un concierto de death metal técnico y ver solamente 2 personas. Imagínate, el guitarrista y el bajista. No, eso ya es bastante, bastante raro de ver. Que falte uno, pues mira, se puede entender, se da el comunicado. Y yo, por ejemplo, en el caso de que yo enfermase, yo no tengo ningún problema, ni me iba a ofender el que hicieran un show instrumental o incluso que pusieran mis voces del álbum de fondo. Yo no tengo problema. El show debe continuar. Si falto yo, no paréis el show. Yo no tengo problema, ni me voy a enfadar, ni me voy a ofender. Dad el show. Siempre y cuando seamos 3 de 4. Porque menos ya es ridículo. Sí, que la calidad sea suficiente para que no se Exacto. note que la persona no está. Exacto, exacto. Así que en ese sentido, la verdad es que tenemos bastante buena comunicación. Sí que es cierto que yo no hablo con los chicos tanto como ellos hablan entre ellos, porque evidentemente, primero, yo no hablo alemán. Ellos mayoritariamente hablan alemán entre ellos. Y estoy en proceso de querer aprender. No sé por dónde empezar, pero quiero aprender alemán porque también quiero enterarme. Sé muy poquito de alemán, pero yo quiero poder mantener una conversación. Y evidentemente, pues yo a la hora de hablar por WhatsApp y tal, yo me da mucha pereza. Me da mucha pereza, incluso hasta con mi propia familia. Yo no soy de hablar constantemente por WhatsApp. Yo soy más de cara a cara.
Lo que yo no hablo con los chicos de la banda por WhatsApp, lo hablo cuando estoy ahí ensayando. Y ellos saben que no es que no hable con ellos por mal, es simplemente que me da mucha pereza. Sí, es que luego también se vuelven muchos mensajes, los audios, entonces contestar también una infinidad de mensajes, sí se vuelve un poco tedioso. Ya, aunque también tengo que decir que la mayor parte de las veces nos la pasamos mandándonos memes entre nosotros, así que... Ya. También. Por eso te digo que hay muy buen ambiente. ¿Alguna anécdota que puedas contar con los chicos? Con Obsidius. Uf. A ver, ¿cuál podría contar? A ver, te voy a pensar una que pueda contar. A ver. Es que hay algunas que son... podrían tumbarte la entrevista, así que no quiero arriesgarlo. Pero así, una que sea más marca blanca, pues... ah, a ver, estoy tratando de pensar. Ah, bueno, sí. Mira, por ejemplo, en estos últimos conciertos, pues estuvimos tocando con otra banda llamada Alkaloid. No sé si los conoces, No, no, ¿no? no. Pues son amigos cercanos de los chicos de Obsidious. Y pues, evidentemente, uno de ellos, el guitarrista que se incorporó en Alkaloid, se llama Justin Hombach. Pues él es así tipo influencer en Instagram sobre todo. Hace contenido de guitarra eléctrica. Muy buen guitarrista, tengo que decir, muy buen guitarrista. Pero también, al estar metido tanto en Instagram, pues tiene una cultura de memes bastante amplia. Y nos pasamos toda una noche muriéndonos de la risa con unos anuncios chilenos. Sí. No sé si habrás visto o habrás oído hablar de la cerveza Cristal. No. ¿No? Pues resulta que cuando en Chile, creo que fue cuando en Chile se estrenaron las películas de la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, las primeras películas, lo que hicieron es que hay que tener una desfachatez. Lo que hicieron, y esto me lo enseñó Justin. Estábamos todos en el dormitorio eran un montón de literas, y él pues dice, mira, dice, ¿has visto lo de cerveza cristal? Y dice, ¿esto qué dice? Pues mira, allá cuando estrenaron en Chile, él me dijo que era Venezuela, pero es Chile, y ya hice mis pesquisas. Cuando estrenaron las películas de Star Wars para meter anuncios, lo que hicieron, tuvieron la desfachatez que entre escena y escena filmaron una escena sacando una cerveza y se escucha el jingle de cerveza cristal. O sea, en mitad de la película te encuentras a Obi-Wan que va a buscar la espada el sable de luz y lo que hace es te abre una nevera y te saca una cerveza y sale cerveza cristal. Estuvimos toda la puta noche riéndonos, viendo anuncios de eso de decir, no puede ser que desfachate, ¿cómo pueden tener tanto morro? Bueno, eso fue, y claro, estábamos cansados, era nuestra segunda noche. Estábamos cansadísimos. No, fue de hecho, no fue en la segunda, fue en el último día, fue en Salzburgo. Estábamos todos reventadísimos de haber estado conduciendo durante horas, de montar, dar un show, desmontar, falta de sueño, madruga al día siguiente para agarrar carretera, llegar al sitio. Y estuvimos esa noche con una resaca de sueño y también que como fue el último concierto, pues claro, alguna cervecita que otra cayó, pues teníamos la risa floja y estuvimos viendo eso y vamos, fue un no parar de reír que acabamos al día siguiente con dolor aquí y con dolor en la barriga de tanto que nos reímos. Luego hay otras anécdotas, pero no puedo contarlas. Por Sí, desgracia. ¿Qué sigue para la banda este 2025? Pues en este 2025, y aparte de eso, estamos trabajando en nuestro segundo álbum. Aquí ya estoy teniendo una participación más activa como compositor. De momento ya tengo compuestos 2 temas. No sé si entrarán, pero los tengo compuestos. Porque nosotros hacemos muchos temas y luego hacemos selección. Los que no se usan, pues se pueden usar para el álbum siguiente si se les da otro repaso o pues no lo quedamos nosotros y si lo queremos publicar por independiente, pues lo publicamos. Pero de momento queremos centrando más en componer más temas para el segundo álbum. Aparte, el resto de los integrantes de la banda pues tienen sus otros proyectos alternativos.
Sebastián trabaja de baterista de sesión, ha estado recientemente en un tour con 3 youtubers. Uno de ellos es Bernth, el otro es Ola Englund y el otro es Charles Berthold, que es bajista. Y ha estado en una gira que se llama Escape the Internet. Y ahora, de aquí a poco, pues va a hacer de baterista de sesión en un tour con la banda alternativa de nuestro guitarrista Rafael, que se llama Daz. Van a hacer una gira europea y él va a tocar las baterías con ellos. Después Linus pues sigue trabajando, él tiene también su trabajo fijo, al igual que yo. No se dedica exclusivamente a la música como puede ser Rafael o como puede ser Sebastián. Así que tenemos que darnos prisa para sacar material. Y aquí sí que me voy a poner al cargo de la mezcla y de mastering del álbum. Aquí sí quiero tener una participación más activa. Y estoy con ganas, muchísimas ganas. Bueno, al final, si las ideas fluyen, pues ¿por qué no escucharlas, no? Y ¿por qué no compartirlas para que se haga una realidad? O Exacto. sea, La cosa es que, claro, esto es una criba. Voy a presentar ideas. Algunas pasan el corte, otras no. Pero vamos, que esto no es problema. Decir, ¿no os gusta? Pues no pasa nada. Si no es para vosotros, es para mí. Así que ya está. Sí, de hecho, Linus, el bajista, hizo eso. Sacó su álbum en solitario, Tulpa, y algunas de las ideas fueron ideas que se descartaron del álbum de Obsidious. Y él las compuso, dijo, no han pasado el corte, pues voy a meterlas en mi álbum. Y digo, pues perfecto. Perfectísimo, vaya. Yo habría hecho lo mismo. es que también me han contado algunos músicos que luego es que esa canción no es su momento, sino que quizás en un futuro, que en otro trabajo, en otro álbum, en otro ambiente, ya es momento de publicar la canción. Entonces creo que también eso pasa. Oh, han pasado con canciones que han sido icónicas en el mundo, de que no era ni el momento ni era el lugar. Por ponerte un ejemplo mundialmente conocido, la canción Take On Me de la banda noruega Aja. Take On Me. Antes de que se hiciera famosa, ya fue publicada años antes, pero no tuvo tanta repercusión como en el momento en el que se hizo mundialmente famosa. Pero esa canción ya llevaba dando vueltas un par de años. Así que también son muchos factores a tener en cuenta. Es el momento, es el lugar, es la canción. Así que son variables que no puedes controlar. Sí, luego también es curioso por los nombres de algunas canciones porque llaman la atención y cuando uno entra a las listas de reproducción de YouTube, de Spotify, de diferentes plataformas, a veces dices, pero por el nombre debería de ser más tendencia que alguna otra, pero luego también ves la composición y dices, bueno, pues quizás por ciertos factores no pegó la canción, pero se va notando, ¿no? La prueba y error de algunas canciones, tanto por el Claro. nombre, la composición, el cómo está creado, la duración también es un factor. Claro, claro. A ver, es que hay muchísimos factores que no puedes controlar. Hay algunos que sí, pero hay otros factores que son total y absolutamente aleatorios. Otros que son medio aleatorios porque ten en cuenta el famoso algoritmo. Depende de ciertos patrones, pues evidentemente te va a beneficiar más o te va a beneficiar menos. Yo la verdad es que en ese tópico, pues soy bastante ignorante, no sé muy bien cómo funciona. Hay personas que saben mejor, mucho mejor que yo, cómo funciona eso y cómo aprovecharlo a su favor. Pero en mi caso es un componente bastante alto de aleatoriedad. Digo, esto me parece gracioso, voy a grabarlo, 30 minutitos, le hice una edición básica, pum, lo subí. Fue una versión en tono de comedia de una banda llamada Whitechapel, de uno de los últimos singles que han sacado. Subí el reel, sin pretensiones ni nada, lo subí. Mira, me hace gracia, me apetece subirlo, lo subo. Pues Whitechapel reposteó ese reel. Lo vio, le hizo gracia y lo reposteó. Y llevo toda la maldita noche recibiendo mensaje. Y yo, ay Dios, quiero dormir.
Y fue sin planearlo. Luego hago otros que planeo, que los cuido con mimo, tal, no tienen la recepción que me gustaría. Y luego esto, que fue totalmente improvisado, digo, me apetece hacer esto, me lo he imaginado, me hace gracia en mi cabeza, pues lo voy a hacer. Pero solamente por darme el gusto. Y pasa esto. ¿Quién entiende el algoritmo? Fue de lo más simplón del mundo. Te juro que yo intento hacer esto buscando eso aposta y no me sale. Pero lo hago así porque, venga, va. Y me pasa esto. ¿Quién coño entiende Internet? De verdad, ¿quién coño lo entiende? Es que también creo que influye la hora de publicación y No lo hice a también. una hora rara, ni en plan, está dentro de este bracket de horas que va a tener. Fue un jueves. No, de hecho es que no. Sí, fue un jueves. Fue un Un miércoles que miércoles. que no es que sea un día, no, fin de semana, las personas están más enganchadas al teléfono. Yo lo hice un miércoles a media tarde, venga, lo subo, ya. Pero les llegó, lo vieron por divina providencia, yo qué sé, pero lo han visto, les ha hecho gracia, les han dado el corazoncito y lo han reposteado. Y por haberlo reposteado a su cuenta oficial me ha llegado una avalancha de mensajes de ¡oh, ja, ja, qué gracioso! Y yo quiero dormir, por favor, son las 3 de la madrugada. Por favor, cállense, ya os veré mañana. Y claro, me despierto esta mañana y me encuentro la bandeja de mensajes con más de 80 y pico mensajes. Yo, madre de Dios. Es que hay gente que se dedica solo y exclusivamente a esto. Se dedica solo a redes sociales. Claro, también dices, ¿cómo viven? Pues viven o de patrocinios o de vender merchandising. Tener su merchandising online, vender camisetas, que si gorras, cualquier cosa, y con eso es con lo que se sustentan. Pero es que no hacen otra cosa. Redes sociales, música. Redes sociales, música. Redes sociales, música. Y a menos que tengas terceras personas que te ayuden con eso, por ejemplo, a editar vídeos, a dejártelo todo arreglado. Tú simplemente te encargas de grabar, mandas al editor que te lo edite, te lo dé de vuelta, luego se lo mandas a tu manager de redes sociales, que te vea cuál es el bracket, cuáles son los tags, cuál es la información SEO necesaria para que llegue a más gente, para que beneficie el algoritmo, para que te ponga en primeras posiciones. Eso es una ciencia que a mí se me escapa. Tendría que hacer mucha investigación o invertir bastante dinero en tener a un manager de redes sociales que sepa cómo funciona desde dentro, que sepa cómo entrar en la Matrix, básicamente. Ya era más fácil crecer hace 4 años. Era mucho más fácil crecer. Yo, por ejemplo, hace 4 años yo subía vídeos que tenían, pues, en Instagram tenían 30.000 vistas, ahora pues llegan a las 5.000 y... Así que es que también es un... Internet es un sitio que se está masificando, se está sobresaturando de contenido. Hace 10 años éramos pocos y éramos raros. Así que era más fácil destacar. Pero ya una vez que esto se ha convertido, digamos, en un estándar, ya términos como... Términos que a mí me rechinan como youtuber, instagramer, eso ya es como... No, tú eres un creador de contenido y punto. Eso de youtuber, no sé qué, para que suene más cool. Da ya. A la porra, por no decir algo más malsonante. Complicadísimo. Hay muchísimo por ahí por internet. Muchísimo. De hecho, yo creo que en YouTube por minuto, creo que se añaden... ¿Cuántas horas de vídeo se añadían por minuto? A ver. Uh, lo tenía por aquí, lo vi hace poco. Cada minuto, en 2022, cada minuto se subían 500 horas de vídeo a YouTube. O sea, imagínate la salvajada de información que hay. Es que no te da una vida. O sea, ya... A ver, pongamos
cada hora, si hago los cálculos, a ver un momentito, voy a hacer un cálculo rápido. Si son 500 horas por minuto, por día, serían, o por hora, perdón, 1250 días de vídeos cada hora. Que en años, por día, serían 80. O sea, cada día se suben 82 años de contenido a YouTube. Es una salvajada. Esto en el 2000. Yo cuando empecé en YouTube. Empecé en 2000. ¿Cuándo? ¿En 2010 o por ahí? Éramos poquísimos. Y éramos unos nerds. O sea, cualquiera con un móvil en la mano puede subir un vídeo de ¡Hola, qué pasa, chavales! Sí, los tiempos han cambiado muchísimo. Demasiado. Y aún quedan por cambiar, especialmente ahora con la inteligencia artificial. Uf. Sí. Aquí va a haber un cambio de paradigma bastante grande y yo ya llevo metido con la IA desde 2020. No quiero que me pille de nuevas. Me gusta estar al tanto de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. Como herramienta la IA, ¿qué opinión tienes? Como herramienta es una herramienta poderosísima. Hay gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene admiración. Yo soy de los que le tienen más admiración que miedo. Sí que es cierto que algunos resultados asustan, pueden llegar a asustar, pero hay que recordar que no hace mucho tuvimos la revolución industrial, que pasamos de ir en carros a caballo a ir en autos. Y el mundo ha seguido girando. Pues esto es otro paso más en la evolución del ser humano, como sociedad y como seres inteligentes. Esto va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Estoy segurísimo. Segurísimo. Al igual que en su momento cambió el mundo tal y como lo conocemos, la telefonía móvil. Que pasamos de esos teléfonos que parecían ladrillos, que aparecían en las películas americanas, estos ricachones que iban en su auto y agarraban ese ladrillo y se ponían a hablar por teléfono desde su auto. Que era como, ciencia, vamos, aeroespacial. Incluso, vamos a ver, para los que hemos crecido en los 80 y los 90, teníamos a los Power Rangers, que hablaban con el teléfono, con el reloj de mano. Ahora todos tenemos un smartwatch, véase un Apple Watch o de lo que sea, que puedes hablar con él. O sea, esa realidad que se postuló hace 20 años, ahora es un hecho. Pues espérate de aquí que esta tecnología está en pañales a dentro de 20 años. El paradigma de nuestra sociedad va a cambiar, pero de una manera bastante brutal. Desaparecerán algunas cosas y aparecerán otras. Pero la herramienta en sí no es el problema es el que usa la herramienta, porque mira, un cuchillo puede valer tanto para cortar una zanahoria como para apuñalarte el pecho. Vale para las dos. Así que la herramienta no es bien el problema. El problema es quién maneja la herramienta, porque al menos hasta fecha de hoy, por muy automatizada que esté la tecnología, siempre hace falta una mano humana detrás. No es autosuficiente. La tecnología no es autosuficiente por sí misma. Tiene que haber un componente humano detrás. A fecha de hoy. Dentro de 10 años, no sabré decirte. Pero hoy por hoy, el factor humano es necesario. Claro, es que es una tecnología, recuerda, que aún está en pañales, está en sus primeros pasos. Y ya da unos resultados bastante asombrosos. Sí. Imagínate de aquí a nada. Yo recuerdo en 2020 que el primer modelo de texto que salió fue un experimento que hizo una persona de Google que se llamaba... La página web se llamaba philosopher.ai. Y era, tú le escribías preguntas de filosofía y era un modelo de texto grande, lo que se conocía hoy como un LLM, y te contestaba las preguntas. Y por aquel entonces fue como, wow, y eso era en unos estadios súper tempranos, y estamos hablando del 2020. También habían páginas, como por ejemplo se llamaba thisfacedoesn'texist.com, que tú le das a refrescar y te creaba caras de personas que jamás han existido. Eso fueron los primeros modelos de generación de imagen, que hoy pues tienes Midjourney, tienes Stable Diffusion y tienes DALL-E también, y ahora más recientemente Meta de Facebook.
te permite generar imágenes. Incluso dentro del Instagram puedes generar imágenes por IA, en mensajes. Y todo eso empezó, si mal no recuerdo, una página que se llamaba estacaranoexiste.com. Esos fueron los primeros pasos. Que las caras eran, al principio, malísimas. Recuerdo que eran malísimas, pero conforme se fue entrenando con el tiempo, pues fueron mejorando hasta que puedes generar ahora fotos tuyas con IA. O sea, hasta ese nivel. O sea, todavía queda mucho camino por delante. Pero vamos, eso da para otro podcast. Otro video, sí. Bueno, maestro, ¿cómo lo podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales me podéis encontrar en Instagram, es @JaviPerera. Luego mi estudio de mezcla y mastering es @CalderoSound. Por YouTube también me podéis encontrar como Javi Perera. Y en Facebook también, todos con el mismo nombre. No tiene pérdida. Una cosa también que no se me olvide, porque si no me pueden echar la bronca, también mirad la página de mi banda Obsidious en www.obsidious-band.com. Excelente. Y en redes, pues aparece en Obsidios Como Javi Oficial. Pérez. Sí, Obsidious oficial, sí. Tenemos solamente Instagram, Facebook y nuestra página web. Y las plataformas digitales, ¿no? También. Plataformas digitales, nos pueden encontrar en Spotify, Weezer, Apple Music y creo que en Tidal también, si mal no recuerdo. Tengo muy mala memoria, disculpa. Bueno, pues invitamos a la comunidad de Ojo con el Metal a escuchar esta banda. Es una banda que nos recomendó una compañera. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por poderlo entrevistar. Fue una agradable charla y esperamos tener la oportunidad nuevamente, y cualquier cosa estamos a su servicio. Ojo con el Metal de su casa. Estamos en comunicación. A ti por esta entrevista y por tu tiempo.